Buen día, ¿qué tal? Buen día, profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Tenemos la continuación de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Habíamos hablado sobre la placenta previa y hoy vamos a hablar del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Vamos a ver cómo se presenta este tipo de sangrado para poder diferenciar con la placenta previa. ¿Alguien se acuerda de las características que tenía la placenta previa? ¿Cómo era el sangrado de la placenta previa? ¿Se acuerdan o no? Profe, acabo de entrar otra vez. ¿Cuál fue tu pregunta? Ah, ya. ¿Cómo describíamos el sangrado que se presenta en el tercer trimestre, por lo general, de la placenta previa? ¿Qué características tenía ese sangrado? ¿Cómo yo puedo ya, Rojo rutilante. al ingresar al paciente, sospechar que es un sangrado por placenta previa y no por desprendimiento? Por el color, doctora, que es rojo rutilante. Espectacular. Habíamos dicho que entonces el sangrado que presenta la paciente con placenta previa es roja rutilante, este, no cursa con dolor, que también es algo que nos diferencia con el desprendimiento. El desprendimiento, por lo contrario, ¿verdad? El sangrado es oscuro y cursa con dolor porque genera contracciones. Entonces eso es clave que yo me acuerde para que pueda diferenciar de entrada, o ya voy a tener una idea de lo que es el motivo de ese sangrado que se presenta en la segunda mitad. Y si yo tengo clara esa película, entonces prácticamente el resto ya va a ser para confirmar lo que yo estoy sospechando. Entonces, desprendimiento sería desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o abruptio placentae. Entonces, esa es la denominación. Suele ocurrir, por supuesto, en el tercer trimestre también, pero se puede ver desde las 20 semanas. Por eso que entra como sangrado de la segunda mitad del embarazo. Y la primera causa habíamos dicho que era la placenta previa y después tenemos entonces como segunda causa de sangrado a la placenta previa o abruptio placental. Bueno, acá de vuelta dice que el desprendimiento puede ser total, parcial o solo estar afectado el borde placental. Entonces depende también del tamaño del que se desprende esa placenta para, por supuesto, ver la gravedad de la situación. Y si observamos en nuestra imagen, tenemos la placenta normal. ¿Alguien se anima a describir lo que ve en esta primera imagen?
cómo se le ve al bebé, qué presentación tiene, qué situación tiene. ¿Cómo podemos describir esta imagen? ¿No sería una posición cefálica, presentación anterior? Sí, entonces, feto único, situación longitudinal, porque esa es la situación que tiene, ¿verdad? Si era transversal iba a estar así o si era oblicuo así. Entonces, esta es una longitudinal presentación cefálica, porque veo que está en relación acá al orificio cervical interno. Y el dorso generalmente es la espaldita, entonces la espaldita más bien pareciera estar hacia atrás. El que esté. Y así, entonces esa es una descripción normal de lo que vemos en esa primera imagen. En esa segunda imagen, si alguien se anima entonces a observar y a decir qué ve de diferente ahí. Observamos que hay un pequeño desprendimiento, un sangrado. Exactamente. Vemos entonces lo que sería, traduciendo a un hallazgo ecográfico, esto se vería como un hematoma, ¿verdad? Una imagen econegativa y que se va a ver detrás de la placenta. Entonces, ahí veo que hay un desprendimiento prácticamente de más de la mitad de toda la placenta. Y a eso se refiere, ahora si es parcial o si es total, incluso solemos colocarle el porcentaje, ¿verdad? Yo diría que esto de acá para atrás sería 50% de desprendimiento y acá prácticamente sería un desprendimiento del 80%. O sea que es un desprendimiento casi total. Y sin embargo, eso no observábamos en esta imagen, ¿verdad? La placenta en este caso es posterior y fúndica, ¿verdad? Porque están bien arriba en relación a la placenta previa que la observábamos acá en relación al cuello. Entonces, la localización de la placenta no es el problema, sino que ocurre algo que hace que se desprenda. Bueno, entonces, las posibles causas, tenemos varias posibles causas, ¿verdad? La multiparidad es una de ellas, ocurre con más frecuencia en grandes multíparas que en nulíparas. Después, por supuesto, como todo lo que ya hemos visto, hablando de factores de riesgo, siempre va a estar presente la edad. Pacientitas mayores de 35, por ende, por la edad ya tiene un factor de riesgo. Entonces predispone a la hipertensión, predispone al desprendimiento, predispone a la placenta previa, a muchas patologías. Entonces, por la edad misma, entonces ya es un factor de riesgo, ¿verdad? Enfermedad vascular. La preeclampsia predispone claramente a esta complicación. Entonces, pacientita que yo estoy llevando y que tiene hipertensión, me puede hacer en cualquier momento un desprendimiento de placenta normoinserta. Especialmente, dice acá, en pacientes con enfermedad vascular subyacente, ya sea diabetes, nefropatía o una hipertensión, ¿verdad? Una vez más hace un realce, ¿verdad? Esto que es la hipertensión, es el factor más claramente relacionado con el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Por eso es DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Entonces no se asusten si ven esta sigla, entonces ya sabemos a qué nos referimos. Otra causa podría ser un traumatismo, a veces se asocia a un traumatismo o a una amniocentesis. ¿Se acuerdan qué es amniocentesis?
Amnios líquido, Sí, ¿verdad? la medición del líquido. Amniocentesis es cuando hacemos una extracción del líquido, ¿verdad? Y esa extracción del líquido, vamos a suponer que mi paciente está con polidramnios o yo le voy a someter a un estudio al líquido amniótico y lo tengo que hacer despacio sin que esa presión baje bruscamente. Si yo realizo una amniocentesis o vamos a suponer que mi pacientita está en trabajo de parto y de repente yo, para apurar un poquito más, le voy a romper bolsa. Y yo tengo que hacer eso muy delicadamente para que el líquido que escurra salga lentamente, porque si hacemos una rotura muy tempestiva, digamos, ese cambio de presión puede generar un desprendimiento por esa causa. Entonces, también la parte nutricional, déficit de ácido fólico, la parte de hábitos del consumo del tabaco, alcohol y cocaína se ha relacionado con una mayor incidencia del desprendimiento prematuro de placenta normo inserta. La hipofibrinogenemia congénita, que también podemos tener casos aislados, pero hay que tenerlos en cuenta. Y vemos acá esta imagen que, bueno, ya sabemos que lo que vamos a observar es el hematoma, ¿verdad? Vamos a ver una imagen econegativa detrás de la placenta, eso es un desprendimiento placentario. Hay una interrupción del intercambio materno-fetal, por supuesto, prácticamente toda la placenta está desprendida. Lesión vascular decidua periférica, eso hace que se libere endotelina 1 y tromboxano A2, que son vasoconstrictores. Entonces, por eso es que habíamos hablado de que esto cursa con dolor, porque va a generar contracciones, dijimos, ¿verdad? Entonces, esto genera una hipertonía uterina, el tono del útero, el útero se pone duro por la compresión de los vasos miometriales, entonces eso genera contracción y eso lleva a la hipoxia fetal. Mi placenta está desprendida y yo le sumo ahí contracción, entonces no hay flujo que le va a llegar correctamente. Incluso llegamos al shock materno en casos graves. Por eso que es muy importante diagnosticar un sangrado de la segunda mitad, porque podemos salvar la vida de tanto de la madre como del feto si actuamos a tiempo. Bueno, abrupto placental incipiente es cuando la zona desprendida es aún menos del 25% del total de la zona de inserción placentaria. Eso no cambia nada, el sangrado va a ser oscuro, va a tener ya, empezar a tener molestias, dolor en bajo vientre, que serían las contracciones. No hay afectación fetal ni materna si llegamos a esta etapa, si es incipiente, ¿verdad? Vamos a suponer que diagnosticamos y solucionamos, entonces no tiene mucha afectación fetal ni materna. El sangrado exterior en forma de hemorragia vaginal escasa o es posible que quede retenida como hematoma retroplacentario. Aumento del tono del miometrio, ya lo dijimos, para contener la hemorragia, el útero no puede relajarse. Después tenemos el abruptio, que es avanzado, el que se desprende ya un cuarto o dos terceras partes de la inserción placentaria. Ahí es mucho más marcado el dolor uterino continuo, aparición brusca y gradual que va seguido de un sangrado genital oscuro. Puede o no haber signos de shock, ¿verdad? Por supuesto que eso al ingreso ya vamos a ir controlando signos vitales maternos y fetales, ¿verdad? El útero presenta hipertonía, por eso es que se contrae y duele, y es claramente doloroso a la palpación. Tonos fetales se ocultan con dificultad porque hay mucha contracción y es posible que
generalmente, si el sangrado es masivo, la paciente termine con una CID, con una coagulopatía o un daño renal severo. Entonces vemos acá, esta sería la placenta se ve siempre así un poco más heterogénea, un poquito más blanquecina, digamos, en relación a esto que vemos acá detrás de la placenta, que vemos acá un hematoma retroplacental. El masivo ya es la separación de las 2/3 partes de la inserción placentaria. Al comienzo suele ser brusco, dolor intenso, continuo, y se asocia esta complicación que es el útero en Cuvelier, que son las infiltraciones hemorrágicas del miometrio. Y vamos a ver cómo ese desprendimiento, cómo fue tomando todo el tejido miometrial. Vean cómo incluso se ve el hematoma si exteriorizo el útero. Y si veo esto es porque ya es un desprendimiento masivo. Por lo general, si yo llego a observar esta imagen, el feto por lo general ya está muerto, ¿verdad? Porque fue tal el desprendimiento que hizo el útero en Cuvelier. Entonces dice, extravasación diseminada de sangre hacia la musculatura uterina por debajo de la serosa del útero. Se ve claramente todo esto negruzco entre las trompas, entre las hojas del ligamento. Esto incluso se puede extender acá. Acá yo observo, este es el ligamento redondo, acá está la trompa uterina, esta es cara anterior del útero. Entonces se ve claramente cómo fue tomando ese desprendimiento. Puede incluso tomar tejido ovárico y libre de la cavidad peritoneal. Entonces, esta es una complicación terrible del desprendimiento prematuro de placenta. En este caso, como dijimos, si llegamos a este abruptio masivo, el feto por lo general ya está muerto. El shock se instaura con rapidez, a no ser de que rápidamente actuemos, doble vía, volúmenes, le enviamos muchos fluidos para poder frenar las complicaciones. Por supuesto, va a tener oliguria porque la paciente está en shock, y coagulopatía, que es la complicación más temida, ¿verdad? Bueno, volvemos a ver, entonces esta es otra imagen donde nos muestra el hematoma. Entonces vemos cómo se diferencia del tejido placentario. Bueno, en cuanto al tratamiento en general, tenemos que actuar de forma rápida y termina el embarazo haciendo una cesárea de urgencia, ¿verdad? Mantener siempre presente que la paciente en cualquier momento puede hacer un shock hipovolémico. Entonces, desde que ingresa hasta que nosotros podamos tener la tranquilidad, tenemos que estar controlando constantemente los signos vitales. Si tiene taquicardia, si tiene hipotensión, sudoración, eso ya nos habla de un shock, ¿verdad? Rápidamente hay que, por supuesto, tener la tipificación. Por eso que es tan importante que la paciente en su primera consulta yo ya le pueda pedir su tipificación. Si se presenta un caso como esto, entonces por lo menos ese primer paso ya va a estar asegurado. Reservar sangre para realizar una posible transfusión. Hay que tener, por supuesto, entre mis pedidos voy a hacer hemograma, CRASI es lo fundamental. El resto puede esperar, pero si tengo que solicitarle entonces esos dos parámetros. Como regla general, dice ahí, se realizará cesárea urgente si el feto está muerto. Se prefiere la vía vaginal, a no ser que tenga esta situación. Yo no voy a esperar parto vaginal, ¿verdad? Voy a tener que solucionar porque si no, la paciente va a hacer una coagulación vascular diseminada. Después, veamos acá. La CID se presenta en un 10%, constituye la causa más frecuente de trastornos de coagulación en el embarazo.
falla renal aguda en un 1 al 3%, el útero en Cuvelier, que es la complicación de la cual hablamos, y también podemos tener embolia del líquido amniótico. Bueno, entonces voy a irme acá. Entonces acá veo cómo se presenta el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Habíamos dicho que es la segunda causa de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿Cómo inicia de forma brusca? ¿Se acuerdan que en la placenta previa era insidiosa? La paciente estaba durmiendo, de repente se da cuenta que mojó la ropita interior. Entonces, en este caso es brusco, hemorragia es interna o mixta, porque acuérdense que primero voy a tener ese hematoma y después se va a exteriorizar, a menos que sea muy en el bordecito de la placenta, entonces más rápidamente la voy a ver. El sangrado, que es la gran diferencia también, roja oscura y rojo brillante rutilante en la placenta previa. Hipertensión, acuérdense que hablamos de que está estrechamente relacionada con la hipertensión. Entonces, pacientes hipertensas, tengo que estar pendiente de que no me haga un desprendimiento. Shock, por lo general, es frecuente en el desprendimiento en la placenta previa, nos da un poco más de tiempo. Dolor en la placenta previa, no tengo dolor en el desprendimiento, sí, porque el útero está contraído, hipertónico, acuérdense por la liberación de vasoconstrictores. Entonces eso genera que haya contracciones y sea muy doloroso. En la placenta previa el útero está relajado. Si yo intento hacer mi maniobra de Leopold, en el desprendimiento va a ser prácticamente muy difícil porque la hipertonía que tiene el útero me va a dificultar identificar las partes fetales. Cicatriz uterina, esto es en relación a si tiene o no cirugías previas. Y dijimos que la placenta previa sí tenía relación. Cuanto más cirugías tenga a nivel de útero, más predispone a la placenta previa. Y no tiene ninguna relación el desprendimiento en este caso. Ecografía, vemos la placenta normoinserta. Yo veo una placenta anterior fúndica, posterior fúndica en el desprendimiento y en la placenta previa. Una vez que yo coloque el transductor y veo que la placenta está en relación al cuello, eso ya no hay duda que es placenta previa. Dinámica, por supuesto. Desprendimiento cursa con dinámica, hipertonía, dolor, sangrado oscuro. Y acá el sufrimiento fetal es variable de acuerdo al porcentaje que se vaya a desprender la placenta. Si es incipiente, dijimos que es, digamos, no tiene mucha afectación materna y fetal. Sin embargo, si es una masiva, por supuesto, apeligra la vida del bebé y de la madre. Entonces, ese sería el ejercicio que tenemos que realizar cuando se nos presenta sangradito en la segunda mitad. Porque vamos a ir viendo después la rotura uterina que también tiene sus cositas, ¿verdad? Pero si yo puedo identificar placenta previa y desprendimiento sin eco o sin tener que esperar, vamos a suponer que llega a la noche una paciente con sangrado. Y yo no puedo estar esperando hasta el día siguiente una ecografía. Entonces la clínica es soberana, como siempre dicen los de la semiología, ¿verdad? Entonces, si yo sé cómo se presenta un desprendimiento y la paciente me está describiendo prácticamente todo, entonces ya el diagnóstico está hecho y ya puedo proceder. ¿Por qué? Porque justifica la clínica y los hallazgos que yo encuentro. ¿Alguna pregunta? Profe, con el Sí. tema del tratamiento de la placenta previa, viste que tiene sus grados no, con el tema del desprendimiento, quiero decir, por el tema del Sí. porcentaje. No importa si está un 10% o un 80% como para proceder con el tratamiento. O sea, el tratamiento es igual.
dependiendo del Si grado yo de tengo un desprendimiento. desprendimiento pequeñito, ¿verdad? Porque puedo tener, vamos a suponer que, voy a buscar otra vez más. Vamos a suponer que es esto nada más, el bordecito que se desprendió y solamente sangró un poquito. Yo tengo la forma de corroborar por ecografía que se detuvo ahí, al día siguiente le vuelvo a controlar, entonces podemos expectar un poquitito. El tema es que eh, tiene que ceder después de su, no tiene que estar, el sangrado tiene que parar, el dolor tiene que disminuir, no tengo que tener los signos vitales maternos alterados, ¿verdad? Eh, Ni por más de que yo observe un sangrado escaso por vagina, el hematoma puede ser grande, o sea que efectivamente me va a ayudar la ecografía. Pero si yo tengo una paciente de 37 semanas y diagnostico un desprendimiento, eso voy a sacar. El dilema está cuando es muy prematuro. ¿En qué momento yo digo, no, esto interrumpo y esto expecto un poquitito? Me guío por la ecografía, me guío por el latido, me guío por los signos vitales maternos y la clínica, ¿verdad? ¿Le tiene contracciones? Bueno, eso significa que el hematoma está creciendo, pero que falta nomás que se exteriorice. Entonces, en ese interín lo que yo puedo hacer es hacerle maduración, expectar un poquitito y veo, observo un poquitito más. Pero si ya estamos en 36, 37 semanas, no tiene mucho sentido esperar. Ah, sí, esa era mi duda. Gracias, profe. Vale, ok. Bueno, entonces, eh, esta sería nuestra clase, ¿verdad? Lo que es cortita, pero es para que justamente grabemos cómo es, que yo pueda diferenciar, porque eh, muchas veces no le damos mucha importancia a ese sangradito, pero yo tengo que saber, ¿es oscuro? ¿Es rojo rutilante? ¿Le duele o no le duele? Entonces ahí, ¿tiene contracciones o no tiene contracciones? Tiene ya una eco previa, bueno, miro, agarro, miro, localización placenta, placenta, inserción baja. Ah, entonces es una placenta previa. Placenta anterior fúndica. La placenta está bien ubicada. El tema es que me haga entonces un desprendimiento. Y así sucesivamente. Hacer ese ejercicio cada vez que llega una paciente con sangrado. Y no decir, tiene un sangrado, pero no sabemos todavía qué es, si es desprendimiento o no. Bueno, yo ya tengo que tener una idea de las posibles causas. Y saber también, esto también me parece interesante porque muchas veces decimos, bueno, sí, tiene dolor, tiene contracciones, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa? La fisiopatología, entonces acá está la explicación, ¿verdad? De que llega a la hipoxia fetal o al shock materno a través de todo esto que se desencadena en este desprendimiento. Entonces la lesión vascular libera entonces endotelina y tromboxano A2, eso genera vasoconstricción y por eso es que hay contracciones y la hipoxia fetal y materna que viene seguido a eso, ¿verdad? Entonces, conocer un poquitito más, yo siempre trato de buscar la causa y conocer por qué ocurre, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en el desprendimiento? ¿Qué es lo que pasa en la hipertensión? ¿Por qué hay hipertensión? ¿Cuál es la causa real? La fisiopatología, lo que uno siempre tiene que tener en cuenta, porque esas son las preguntitas que son, digamos, un poco más interesantes. Yo puedo decir etiología, si es de multiparidad, la edad, pero ¿cómo explico entonces el desprendimiento y por qué se genera eso? Y ahí es cuando entramos a tener un conocimiento un poco más amplio de la situación y marcamos la diferencia como estudiantes, como profesional, ¿sí?
¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? No, profe. Ya. Entonces, el siguiente jueves vamos a ver la rotura uterina, que es otra causa de sangrado que se presenta en la segunda mitad. Y vamos a ver cómo vamos a diferenciar. Después ya vamos a tener las tres entidades. O sea que se van sumando más dificultades, digamos. Pero de momento ya tenemos bien claro cómo es el desprendimiento y cómo es la placenta previa. ¿Está bien? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, eh, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguien quiere preguntar algo. ¿Qué desarrollaron el sábado? Si alguien pudo participar. Yo el sábado no pude participar en la clase teórica, profe. No sé si algún compañero se acuerda. Creo que fue aborto, doctora. No me acuerdo bien. Aborto. Entonces, ya estábamos nosotros enterados del tema, ¿verdad? Ya sabíamos aborto, creo que eso fue ya el jueves anterior. Para mí que ya se habrá dado un poco más. Por eso que En la estamos teoría frenando un estamos poquitito atrasados. Estamos atrasados, doctora, en la parte teórica. Nosotros estamos ya. muy Entonces adelantados ya, profe. vamos a ir regulando también nosotros porque para no encimar demasiada la información. Estamos entonces. Muchísimas gracias por comprender el tema del horario, porque justamente hoy tenía yo un lugarcito, entonces por eso le avisé al licenciado que podíamos iniciar un poco más temprano. Pero de igual forma nuestra clase, no sé si ustedes tienen un horario disponible, por ejemplo, a la tarde. Algunos compañeros tienen materias que son optativas. Ah, ya, ya. Por eso lo que tipo hay una controversia con el tema del horario. Pero los jueves tenemos a la una así semiomédica, después teoría, y después continuar con medicina tropical hasta las 18. Y por eso ya Ah, tenemos o sea todo tipo que lleno de la tarde. tarde ya es un poco difícil. Y Sí. bueno, vamos a tratar siempre de dar un espacio entonces a nuestra clase de los jueves de mañana, para que no les quede mal también a ustedes. Estamos entonces, muchas gracias. Gracias a vos, profe. Si de A por ahí Gracias a ustedes, vos, podrías profe. facilitarme tu clase, profe, te voy a agradecer. dale, dale, sin problema. Te voy a pasar. Gracias, profe, que tengas buen fin de. Dale, igualmente. Chaucito. Chao.